El tema que nos convoca el día de hoy, requisitos de acceso para exportar a la Unión Europea. Siempre hago una pequeña precisión antes de comenzar esta jornada de seminarios, y es que el formato en sí solo nos da alrededor de una hora y algo para hablar sobre ese tema, que son temas densos, complejos, bastante extensos, lo que nos exige a nosotros poder resumir ese tipo de material. Al mismo tiempo, comentarles que, por ejemplo, en uno de los puntos, que es una de las secciones más importantes, que es el, por ejemplo, etiquetado y tabla nutricional para la Unión Europea, la semana pasada nada más nos acompañó un especialista en la que dedicó una hora y media a una charla de ese tema puntual, y ese video ya lo pueden encontrar en el canal de YouTube de PROMPERÚ. Es por eso que en esa sección no nos vamos a detener mucho tiempo. Bueno, para comenzar. Ese es el contenido que vamos a tocar el día de hoy. Básicamente hablaremos un poco de estadísticas, tampoco nos vamos a quedar ahí bastante tiempo. Retos del acceso regulatorio al mercado de la Unión Europea, los requisitos para exportar a la Unión Europea en sí, la libre circulación de las mercancías en la Unión Europea, requisitos obligatorios para los productos alimenticios y por último, herramientas y guías para exportar a la Unión Europea, no solamente elaborados por PROMPERÚ, sino también herramientas elaboradas por la misma comunidad de la Unión Europea. Bueno, para comenzar, estos son el top 5 de los países pertenecientes a la Unión Europea a quienes exportamos más en temas de alimentos, en el sector agroindustrial. Como podrán ver, en los últimos 3 años, quien lleva la cabeza son los Países Bajos, ¿no es cierto? Holanda. Le sigue Reino Unido, España, Francia y Alemania. Ahora, ¿cuáles van a ser los productos que más están solicitando este tipo de mercados? En una primera instancia encontramos al aguacate, ¿no? El que nosotros no conocemos como palta. En un segundo lugar, espárrago. También contamos con el mango, la uva fresca, el espárrago, pero en su presentación de conserva, y las clementinas, que vendrían a ser las mandarinas. Ahora, cada vez que nosotros queremos desarrollar un tipo de metodologías, jornadas, capacitaciones, herramientas, etcétera, cualquier tipo de material que ayude o apoye a los exportadores o potenciales exportadores para justamente de una manera preventiva evitar los rechazos de sus exportaciones a la comunidad o Unión Europea, levantamos ese tipo de estadísticas. Ese tipo de estadísticas nos permiten a nosotros poder visualizar cuáles son nuestros fallos, en qué el sector agroalimentario está fallando al momento de exportar sus productos. En un primer vistazo podemos ver que estas son estadísticas del 2016. Esas estadísticas se actualizan mensualmente, pero para darle una imagen más sólida lo tomamos año a año. En un primer vistazo podemos ver inmediatamente, podemos observar que son, bueno, obviamente productos agroindustriales, y muchos de ellos están incumpliendo o han sido rechazados o han sido retirados del mercado por incumplir un tema de pesticidas y plaguicidas aplicados. Más adelante vamos a comentar mucho más sobre este tema, pero eso es para tener una imagen. Entonces, ¿en qué estamos fallando más a la hora de exportar productos en su calidad, productos frescos? Justamente en la aplicación de plaguicidas no autorizados o sobrepasar los límites de esos plaguicidas. Ahora, más adelante también voy a ahondar más en ese punto. ¿Es dañino para los humanos consumir esas trazas, estos residuos de plaguicidas en los alimentos? Va a depender. Va a depender justamente del porcentaje de estos plaguicidas presentes en el alimento final. Los países a los que importamos, los países a los que exportamos controlan bastante ese tipo de regulaciones. Aquí en el Perú se controla de otra, ya lo he dicho en otras oportunidades, que el control aquí en el Perú no es tan estricto. Creo que SENASA controla, por ejemplo, la venta de plaguicidas permitidos en el país, más no controla tanto la aplicación de los mismos en campo. Es decir, nunca he visto un inspector de SENASA tomando muestras en un supermercado, en un mercado mayorista, para ver cuál es el residuo final de un plaguicida. Eso no se da. Nosotros, siquiera como país, no estamos bastante protegidos por ese lado. Listo.
Un segundo punto, que no lo menciono aquí, que es la segunda causa más grande para los rechazos, no solamente en la Unión Europea, sino que a nivel general. Esa es una imagen de la Unión Europea, pero cuando vemos rechazo, por ejemplo, también de Estados Unidos, vemos que las dos grandes causas son justamente esta, que es la de residuo de plaguicidas, y la otra es el etiquetado. Para una hay solución inmediata, que es el etiquetado, ¿no? Si nosotros nos equivocamos a la hora de marcar, etiquetar o mencionar información, declarar información en una etiqueta, es todavía la exportación salvable en destino. Todavía podemos incurrir a un reetiquetado, obviamente con los gastos que esto implica, pero todavía se puede salvar el negocio de exportación. En cambio, cuando fallamos en plaguicidas ya no hay nada que hacer, ¿no es cierto? Existen muchas opciones que tienes cuando fallas en este punto. Una de ellas es traer tus productos al Perú y dedicarlo o distribuirlo al mercado nacional, porque nosotros sí lo vamos a consumir. Otras alternativas es buscar otro país a donde reexportarlo, en donde nuestros residuos sí puedan cumplir con su legislación. Pero también es una exportación de emergencia, se puede decir. Vamos a perder dinero, sí, pero no es un impacto tan grande como las otras dos alternativas. La tercera alternativa es que el país te diga que ya no se puede hacer nada con ese producto y ni siquiera te lo va a dejar llevártelo. Te va a exigir que lo incineres en destino. Es decir, llegó, le hicieron las pruebas, pasaron tus límites máximos de plaguicidas y te van a decir, no, de aquí no se va. Simplemente lo incineran. Y no solo lo incineran, sino que te cobran por ello. Entonces, eso perdiste el negocio y para colmo tienes que asumir un gasto adicional. Y la cuarta alternativa, que ya es, según la experiencia que nos han comentado, es que cuando el exportador sabe que va a incumplir con estos, cuando ya está avisado y está en tránsito y sabe que va a incumplir con ese tipo de regulaciones, para no asumir gastos como la incineración y otros, simplemente lo tira al mar, ¿no? Contaminando, etc. Pero esa es una de las cuatro opciones que tienen, que tienes cuando sufres ese tipo de dificultades, ¿no es cierto? Totalmente previsibles, mejor dicho, totalmente que se pueden prevenir. Más adelante vamos a mostrar de qué manera. ¿Cuáles son los retos para el acceso regulatorio? Cuando hablamos de regulaciones para el mercado de la Unión Europea, cuando hablamos de regulaciones es una manera quizás más sencilla o de enmascarar, no de enmascarar, pero un sinónimo de lo que son en verdad ese tipo de temas. Básicamente son leyes, y como son leyes, son complejas, son densas y son de difícil acceso quizás, pero como son de obligatorio cumplimiento, todas esas regulaciones van a estar publicadas en las páginas web de las autoridades, no solamente de la Unión Europea. Las leyes para Chile van a estar en la página de Chile, etc. Retomando, ¿cuáles son los principales retos para acceder nuestros productos a este mercado? Bueno, en principio conocer cuáles son los requisitos que se van a aplicar a nuestro producto en particular. Segundo, cumplir con dichos requisitos de la forma adecuada. Y tercero, sacar una ventaja competitiva al momento de cumplir con esa normativa. Continuando, ¿cuáles son los posibles retos para el exportador peruano? ¿Cómo prepararme para enfrentar esos retos? ¿Qué se debería? Entender cuáles son los distintos requisitos. ¿Quién me va a dar esos requisitos? Bueno, una fuente primaria, mejor dicho, una fuente primaria sería recurrir a instituciones o autoridades como SENASA, como DIGESA, como PROMPERÚ, porque nosotros también vamos a facilitar el tema de esas informaciones cuando se tiene que ver cuando se está involucrado en una exportación. Ahora, la mejor fuente siempre van a ser las autoridades, las fuentes oficiales, ¿no? Buscar en las páginas web de esas autoridades, todas por precisamente ser leyes y de obligatorio cumplimiento, todas estas normativas están publicadas. No hay nada escondido, no hay nada que tengas que pagar para acceder a estas normas, nada. Ya llegamos a la parte 3. ¿Cuáles son los requisitos para exportar en la Unión Europea? Cabe precisar que existe o que tenemos que cumplir
dos tipos de requisitos. Los que vendrían a ser los obligatorios, que son todos aquellos que ya he hablado previamente, que son todas las leyes, los reglamentos, los decretos, todo aquello que esté normado en el destino. Y el segundo requisito que quizás debamos cumplir si queremos distinguir nuestros productos vendrían a ser los requisitos voluntarios. ¿Cuáles son estos? Las certificaciones privadas. Aquellas que no estamos obligados a cumplir, pero que nuestro importador nos puede solicitar justamente para distinguir nuestro producto de nuestra competencia. Por ejemplo, si nuestro producto tiene una certificación que no tiene nuestro competidor, es una forma de distinguir nuestro producto, de darle un mayor valor agregado. A eso se refiere con las certificaciones privadas y ya muchos las conocen. Un ejemplo de ella vendría a ser el HACCP, el mismo HACCP que es quizás una de las más importantes, más generales. BRC, que es una adaptación del mismo HACCP, pero para el mercado de Reino Unido, que luego se fue internacionalizando más. Global Gap, para productos específicos frescos, o si acaso nuestro producto está destinado a un país que tiene una comunidad judía, podría ser una certificación kosher, o si es una comunidad musulmana, una certificación halal, ¿no? Certificaciones que puedan, valga la redundancia, demostrar que nuestro producto ha pasado por una implementación de algún procedimiento técnico, un procedimiento de calidad que pueda garantizar la calidad de su producto. Es decir, ya de esa manera podemos generar mayor competencia. Retomando, ¿cuáles son los requisitos obligatorios? La normativa de la Unión Europea y sus Estados miembros. ¿Cuáles son los requisitos voluntarios? Son todos aquellos que no son de obligatorio cumplimiento para comercializar en la Unión Europea, pero los clientes los pueden exigir, ¿no? Aquí ya se mencionan algunos. De nuevo, ¿cuáles son esos requisitos obligatorios? Se trata esencialmente de ¿qué? Instrumentos armonizados a nivel de la Unión Europea. La Unión Europea no es un país, es una comunidad de casi 28 países, me parece, que por tanto no puede declarar algo tan alto como vendría a ser una ley, porque una ley, no soy abogado, pero las leyes se declaran a nivel de país. Entonces ellos tienen otros nombres para darles, ellos tienen otra nomenclatura, se puede decir, para darle nombre a estas leyes. Y seguramente si alguno de los presentes ha buscado información sobre la Unión Europea, se debe haber encontrado con las palabras directivas, reglamentos, decisiones, etc. Nunca hablan de leyes como tal, porque como se da a nivel de Unión Europea, son las bases para que cada uno de los miembros cumpla cada una de las normativas dadas. También, bueno, si se hablan de reglamentaciones técnicas nacionales, justo en lo que le mencionaba. Existen las directivas, reglamentos y decisiones a nivel de Unión Europea. Quiere decir que la comunidad de la Unión Europea pone las reglas del juego y cada país va a igualar junto con sus propias leyes nacionales, de tal manera que van a obtener el mismo resultado. ¿En qué consiste la normativa europea? Ya lo había mencionado, la normativa europea se establece por directivas, reglamentos y en casos más limitados o particulares por decisiones. Vamos a definir brevemente cada una de ellas para ubicarnos en esos conceptos. La definición de directiva. Yo les había avisado que básicamente son leyes bastante denso, bastante nomenclatura y todo ello, pero vamos a hacerlo de una manera rápida. Una directiva obliga, esa es la diferencia, esa es por ser mayor, una directiva obliga a los Estados miembros en cuanto al objetivo a alcanzar, pero les permite elegir la forma y los medios para conseguir tales objetivos. Los Estados miembros transponen la directiva de su legislación nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que la Comunidad Europea te alcanza cuál vendría a ser el objetivo, pero cada país tiene la potestad de, con ayuda de su propia legislación nacional, darle las reglas a este juego, ¿no es cierto? Un ejemplo de ello, la Directiva 94 del 62, relativa a envases y residuos de envases. ¿Cuál es la que le sigue en cuanto a importancia? Vendría a ser el reglamento. Un reglamento es una norma jurídica directamente aplicable a todos los Estados miembros de la Comunidad Europea. No necesita medidas de transposición, quiere decir eso que no se adapta, ya es algo general. Lo mismo sucede con la decisión, también es aplicable directamente y tampoco se va a adaptar a las normas o leyes del país, un país específico. Por eso, más adelante también lo voy a notar, si yo quisiera ingresar un producto a España, ¿no?
por así decir, el que tiene nuestro mismo idioma. Si quisiera ingresar un producto a España, un producto ya procesado, elaborado, que tenga una etiqueta particular, una tabla nutricional y todas las leyes que conllevan al cumplimiento de esto, yo no solamente me tengo que fijar en las leyes de la Comunidad Europea, sino que tengo que ingresar a la página web de la autoridad competente, la autoridad sanitaria allá en España, para ver cuáles vendrían a ser sus propias leyes. Podrían diferir, sí, pero en ciertas particularidades, ¿no es cierto? Es por eso que tengo que irme a ambas fuentes. A ver, normativa técnica europea, ¿cuáles son los tipos de reglas? Las reglas armonizadas y algunas otras reglas nacionales. Las reglas armonizadas ya las mencioné, quiénes son las directivas, los reglamentos y las decisiones. Correcto. Parte 4, la libre circulación de mercancías en la Unión Europea. Eso quizás no se menciona mucho en exposiciones, porque cuando nosotros exportamos un producto, si quieren una primera oportunidad como pymes, solamente nos contentamos, o no nos contentamos, mejor dicho, tenemos un cliente en un país en particular de la Unión Europea y exportamos a ese país. Nosotros cumplimos con la normativa de la Comunidad Europea y de ese país. Pero también podríamos cumplir con normativas generales a fin de que ese mismo producto pueda ser llevado o transportado ya por nuestro importador, pero a diferentes países de la Comunidad Europea y puede ingresar sin ningún problema. Es decir, si nosotros tenemos que ingresar un producto a España, va a ir en idioma español, porque bueno, nosotros también manejamos ese idioma, entonces ellos no tendrán ningún problema. Pero si acaso un importador quiere mandar muestras o quiere comercializar nuestro mismo producto, no solamente en España, sino en Reino Unido, nos hubiera avisado previamente a fin de que podamos cumplir con la normativa de ambos países y poder enviar una etiqueta en 2 idiomas, por ejemplo. No hubiera habido ningún problema. Eso hubiera permitido a nuestro producto una libre circulación. Eso fue un ejemplo. También podría ser para Francia, enviar nuestra etiqueta en 3 idiomas. O Portugal, enviar nuestra etiqueta y bueno, ya en todos los idiomas que se haya referido, ¿no es cierto? Sí, ya lo mencioné. La parte 5, requisitos obligatorios para productos alimenticios. Ya aquí ya nos vamos ya más a lo técnico, ¿no es cierto? ¿Cuándo y cómo cumplir? O sea, ¿cuándo me tengo que enterar yo de cuáles van a ser esos requisitos técnicos? ¿Cuáles van a ser esos requisitos obligatorios? Por supuesto que mucho antes de querer ingresar o estar pensando en ingresar nuestros productos a uno de los países de la Comunidad Europea, tenemos que prever y investigar, ya los mencioné, de diferentes fuentes, cuáles vendrían a ser estos requisitos obligatorios que tenemos que cumplir. Entonces, antes de la producción o de la decisión de la exportación, ¿cuándo se tiene que dar, mejor dicho, antes de la producción o decisión de la exportación? ¿Por qué antes de la producción? Antes de la producción, porque al momento de aplicar, por ejemplo, en un producto fresco, justamente esta exposición se basa más en lo que son alimentos. Si estamos hablando de un producto fresco, tenemos que enterarnos previamente cuáles vendrían a ser los plaguicidas o pesticidas que tenemos permiso por la Comunidad Europea de aplicar, a fin de poder también, y cuáles van a ser los límites de los mismos, a fin de aplicar en campo antes de una exportación, obviamente, las correctas formulaciones a fin de que el residuo final no cumpla con la normativa europea. Entonces, antes de la producción o de la decisión de la exportación. Y durante la producción o elaboración del producto, cuando se cultiva una fruta, los requisitos sanitarios en materia de contaminantes, residuos de pesticidas o reglamentos para el cultivo orgánico. También vamos a hablar un poco del cultivo orgánico. No es el fuerte porque también es algo no obligatorio si es que no lo quieres vender como tal. Si es un producto procesado, vendría a ser qué aditivos puedo utilizar en mis productos procesados. Si yo quiero exportar una mermelada, ¿qué azúcares puedo utilizar? ¿Qué edulcorantes? ¿Qué colorantes puedo utilizar? No todo podría estar permitido en destino. Entonces yo tengo que prever esa situación, tengo que investigar, encontrar cuáles son los aditivos permitidos a fin de poder, si mi producto no usa esos, si mi producto justamente usa esos aditivos, entonces los reemplazo, ¿no? Ahí se tiene que hacer una investigación para poder reformular la composición del producto preparado. ¿Cuándo se condiciona el producto para la venta? En cuanto a envases y embalajes y etiquetado, antes del embarque.
Se presentan test o ensayos de la composición del envase. ¿Acaso si esos son de plástico, por ejemplo, para una mermelada de frutas, una mermelada, una compota, etcétera? O si va a ser un producto enlatado. Se tiene que hacer pruebas. No recuerdo cuál era el término. Creo que penetración del calor, si es un producto enlatado, por ejemplo. En el momento de la comercialización, una especialidad del sistema de control de la Unión Europea, en la mayoría de los productos están controlados durante la comercialización. La importancia de cumplir en cada fase para evitar que surjan problemas para nosotros, ¿no? O problemas para nuestro vecino, para nuestros clientes. Ya de lleno, requisitos para alimentos. Siempre lo hemos mencionado en cada una de nuestras exposiciones previas. Hay requisitos que vienen a ser transversales, ¿no es cierto? Para independientemente de cuál sea el país. ¿Cuáles van a ser esos requisitos? Los fitosanitarios, cuando hablamos de productos frescos. Los sanitarios, cuando hablamos de productos transformados o procesados. Hay requisitos técnicos que se derivan en requisitos de etiquetado, envase y embalaje. Y luego, si acaso nuestro producto se va a vender como un producto orgánico, también tengo que acogerme a la regulación y normativa orgánica de mi destino. Entonces vamos a mencionar cuáles son esos tipos de requisitos para los alimentos, comenzando con el fitosanitario. También es un tema que siempre se menciona en las posiciones en cuanto a exportación de alimentos, no podemos evitarlo, aquí está. Mencionar primero, y aquí hay una particularidad con la Unión Europea que no está dentro de esta exposición, pero sí la voy a mencionar. No todo, siempre menciono eso, no todo producto fresco que nosotros produzcamos tiene autorización para ingresar a un país así por así. No porque existe una demanda grandísima de nuestro producto, solamente esa es la única razón por la que las autoridades van a permitir que nuestro producto ingrese. Ejemplo, siempre hago ese ejemplo. Mañana se levanta un estudio que diga que el camu camu cura el cáncer. Entonces todos los países se pondrían a demandar el camu camu peruano, por así decirlo. Eso no quiere decir que vaya a ingresar. Para ello se necesitan estudios previos y negociaciones previas de las autoridades sanitarias de cada uno de los países involucrados a fin de que se pueda determinar cuáles vendrían a ser las particularidades de ese producto. Si acaso en su producción este producto es afectado por alguna plaga en particular, una plaga que no existe en el destino y que este país destino tenga la potestad de decirnos: ¿sabes qué? A mi producto o a mi producción no tiene tu plaga, así que tenemos que poner las cosas claras de tal manera de que le apliques un tratamiento en particular que me garantice a mí que cuando llegue a mi país no me va a contaminar mi producción, ¿no? Independientemente de cuál sea esto, ¿no? Si estamos hablando de frutas, verduras, etc. Cada país tiene la potestad de protegerse de esa manera. Entonces, antes de que un producto novedoso quiera ingresar a un país en particular, un país de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, cualquiera, se tiene que dar estudios previos. ¿Quién impulsa esas negociaciones, esos estudios? Básicamente el sector privado, porque identifica una demanda de ese producto y eleva esta exigencia en las autoridades correspondientes. Vendría a ser SENASA aquí en Perú. Ya creo que el año pasado participé en una mesa técnica de aguaimanto, en su estado fresco, para que ingrese a Estados Unidos. Porque, por ejemplo, el aguaimanto en estado fresco no ingresa a Estados Unidos, no tiene permisos fitosanitarios para ingresar. Muy por el contrario del aguaimanto colombiano, que ya ingresa desde hace años. Entonces, esta mesa técnica estaba presidida por el sector privado y ellos querían trasladar su necesidad a SENASA basándose en los requisitos fitosanitarios que exige Estados Unidos, en este ejemplo, para el aguaimanto colombiano, ¿no? De alguna manera utilizar ese antecedente para que Estados Unidos nos pidiese algo similar. Ese es un ejemplo de ello. ¿Cuánto demora en la gestión, en negociación y todo esto para obtener lo que vendría a ser un protocolo fitosanitario? Depende. Por ejemplo, cuando ingresó la palta peruana a Estados Unidos, demoró un estudio de 6 años antes de que pudiese ingresar. Por más de que haya habido demanda, eso es independiente.
Entonces, ¿cómo nosotros verificamos o corroboramos que un producto fresco que tengamos, que querramos exportar, puede ingresar a un país destino, a un país en particular? SENASA pone, nuestra autoridad sanitaria en cuestión de productos agrícolas y frescos, es SENASA, y ella pone a disposición del sector exportador esta herramienta. Aquí les dejo el link, pueden ingresar a ella, es de un uso muy sencillo, y básicamente vamos a poder elegir el producto fresco que queramos exportar. Elegimos la aplicación del mismo, en este caso comercialización, el país de procedencia, que vendría el país destino, que sería el país al que querramos ingresar, y el país de origen. No hay otra opción que Perú, precisamente por ser una herramienta peruana. En este ejemplo hemos buscado la palta para ingreso, por ejemplo, a Alemania. Si nuestro producto que deseamos buscar no nos genera una respuesta, si nos salen unas letras en rojo que digan comuníquese con SENASA a tal número, quiere decir que nuestro producto en ese momento no puede ingresar a tal país. Más, por el contrario, si nos diese este resultado, que es el que estamos viendo en pantalla, quiere decir que todos los requisitos fitosanitarios ya están contemplados. Por ejemplo, para la exportación de palta a Alemania, ya sabemos, aquí nos lo dice SENASA, ya sabemos que tenemos que tener certificado fitosanitario, que no existen plagas reguladas. Eso siempre es bueno corroborarlo con una llamada a SENASA, siempre se recomienda. Que no existen declaraciones adicionales, que no pasa por un tratamiento cuarentenario en particular. De todas maneras, como una fuente primaria de información, siempre la recomendamos justamente para dar ese filtro, ¿no? Para saber si un producto fresco que nosotros tengamos puede ingresar a un país en particular, no solamente en la Comunidad Europea. Pero en cuanto a los requisitos, sí sería bueno siempre contrastarlo con otras fuentes, quizás con el mismo país destino, llamar a SENASA, etc. Siempre hay información que puede estar ahí pendiente de ser colgada, actualizada, y no está de más comunicar el contacto. Cuando hablamos de tratamientos cuarentenarios, que aquí menciona que no tiene, podría darse que para algún país en particular, no solamente la Unión Europea, sino para algún otro país, nuestro producto fresco tenga que pasar por un tratamiento cuarentenario. ¿Cuál es el fin de este tratamiento cuarentenario? Eliminar lo que vendrían a ser las plagas, los virus, las bacterias, los hongos, los mohos, etc., ¿no? Un tratamiento que pueda garantizar a la autoridad sanitaria del país destino que nosotros ya hemos tratado nuestro producto a fin de que ya allá la carga microbiana, microbiológica, de virus, bacterias, etcétera, va a llegar controlada o eliminada en su totalidad. Un ejemplo de ello vendría a ser la misma palta, que para algunos países como Estados Unidos se le tiene que aplicar desinfección con bromuro de metilo. O el mango, que por sus propiedades no se le puede simplemente desinfectar, sino que el mango peruano tiene que ser sumergido en piscinas de agua caliente por un cierto periodo de tiempo, a fin de que el agua caliente pueda eliminar las trazas de algunas plagas que tenga ese producto. No, esos son algunos, siempre los ejemplos que menciono, existen muchísimos más. Creo recordar que la uva peruana también se le aplica bromuro de metilo, y siempre va a depender de la composición de nuestro producto, el tratamiento cuarentenario que se le tenga que aplicar. Una vez, vamos escalando, una vez que ya se levantó un protocolo fitosanitario, es decir, ya los países se pusieron de acuerdo, SENASA le dice a la Comunidad Europea, en este caso, ya nosotros vamos a cumplir con todos los tratamientos cuarentenarios o cuidados que se le tenga que aplicar a ese producto, a fin de que mi producto no te cause problemas. La Comunidad Europea o el país vecino acepta, todo eso se pone bajo papel, se firma, etcétera, y sale lo que vendría a ser un protocolo fitosanitario. El cumplimiento de un certificado que se nos es otorgado, o mejor dicho, al exportador, para corroborar que ha cumplido con ese protocolo fitosanitario, esos procedimientos, es la obtención de un certificado fitosanitario de exportación, ¿no? Tienen un ejemplo en pantalla, quizás es un ejemplo un poco antiguo porque el moderno tiene hasta en esta esquina, se ve el puntero, en esta esquina tiene esos códigos QR para celulares, hasta eso ya tienen los nuevos certificados. ¿Cómo se tramita? Vía online, vía ventanilla única de comercio exterior. Siempre hemos tenido esa duda en cuánto tiempo demora el trámite. Por ejemplo, en Lima debería demorar menos de una semana,
Me comentan que regiones demora un poco más porque la autoridad competente, en este caso SENASA, se puede demorar un poco más en visitar tu planta, visitar tus productos en contenedores finales, etcétera. Pero básicamente creo que demora algo de 4 días en obtener un certificado fitosanitario. ¿Cuándo y cómo se hace? Cuando estemos a puertas de una exportación. Porque ese documento va a tener que acompañar, va a ser uno de los documentos que va a tener que acompañar tu exportación. Esto además de la factura comercial, los documentos logísticos, etcétera, ¿no? Ese va a ser uno de los documentos que va a requerir, primero, para la salida de tu producto y para el ingreso del mismo. Les comenté que año a año identificamos cuáles vendrían a ser las posibles causas o motivos de mayor rechazo de nuestros productos agrícolas, ¿no? ProPerú, nosotros como departamento nos damos el trabajo de levantar esa información y proponer posibles soluciones a fin de poder disminuir o combatir esta dificultad de una manera, desde un enfoque preventivo. Es por eso que como ProPerú, como departamento, generamos capacitaciones, metodologías, guías y en este particular caso herramientas web que ponemos a disposición de los exportadores a fin de que podamos prevenir un poco, o en gran medida, mejor dicho, prevenir en gran medida lo que vendrían a ser posibles rechazos en destino. Hace unos instantes les hablé sobre ese tema siempre tan importante que vendría a ser el límite máximo de plaguicidas, ¿no? Si se acuerdan, en una de las primeras estadísticas vimos que prácticamente 8 de las 10 razones de rechazos eran de plaguicidas. ¿Cómo podemos atacar ese problema de un enfoque preventivo? O mejor dicho, ¿cómo se entera el exportador cuáles vienen a ser esas cifras, estos límites que le ponen a la residualidad de nuestros plaguicidas? ¿Cómo nos enteramos nosotros? Bueno, existen laboratorios autorizados que tienen toda esta data consigo, pero estos resultados se van a dar en base a estudios que se hagan a un producto ya final. Es decir, yo estoy a punto de exportar mi espárrago, por así decir. Yo estoy a punto de exportar mi espárrago y mi cliente, antes de exportar, me pide que le envíe preventivamente un análisis de plaguicidas en un laboratorio local, ¿no? Podría ser un laboratorio internacional, pero aquí en Perú. Entonces yo mando una muestra del producto que voy a exportar y el laboratorio me puede decir, bueno, para tu destino ya volaste, ya no, si te lo van a rechazar. Entonces ya, ¿cómo el exportador se quedaría? No atacó el problema de una manera preventiva. ¿Por qué? Justamente por no conocer cuáles iban a ser las reglas del juego, cuáles iban a ser los límites máximos que nos iban a medir. Es por eso que, y como también lo mencionaba antes, todo lo que son concernientes a lo que son leyes, regulaciones, normas, son de libre acceso. Son de libre acceso. La dificultad de encontrarlas es otro tema, pero toda esa información se puede encontrar en Internet. Existe una dificultad, es cierto, sí existe, pero justamente para este tema de LMRs o límites máximos de residuos de plaguicidas, ProPerú pone a disposición de todos los exportadores y del sector agroindustrial una herramienta que va a conglomerar la siguiente información. También la pueden ver en sus celulares, no es el mejor medio, pero se puede hacer el ejercicio. Podemos elegir un cultivo en particular y un país destino en particular. Imaginemos, recuerdan que les comenté que cuando se debe cumplir con esas regulaciones, una de ellas era antes de la producción. Entonces yo tengo 2 parcelas de uvas, 2 hectáreas de parcelas de uvas. Una se va a Canadá y la otra se va a la Unión Europea. Entonces yo puedo cumplir independientemente con los LMRs de cada destino, ¿no es cierto? Si yo quisiese los LMRs de Canadá, puedo ingresar a la página oficial a la autoridad competente de Canadá o ingresar a nuestra página web que ponemos a su disposición y buscar los LMRs para un producto en particular, para un destino en particular. Por ejemplo, aquí hacemos el ejercicio, ¿no? Buscamos paltas para la Unión Europea. Palta, elegimos el producto palta y elegimos uno de los casi 20 países o destinos que tenemos, Unión Europea. Tenemos otros destinos como Australia, Brasil, Canadá, países tan rebuscados como Japón, China, Taiwán. Siempre lo menciono, toda esta información es libre. Pueden ingresar a las páginas web de las autoridades sanitarias de cada país y van a hallar esta información.
pero es de dificultoso, está presentada de una manera más compleja. Es por eso que hacemos el ejercicio nosotros de poder trasladar a ustedes una información uno, de más fácil acceso y dos, de mejor visualización. Entonces busqué palta para la Unión Europea. Aquí arriba aparecen los dos filtros que busqué y aquí abajo van a aparecer los ingredientes activos de los plaguicidas aplicables y cuál vendría a ser su valor residual. Quiere decir, si yo quiero exportar para un país determinado, busco esta información y ya sé, si yo manejaba un plaguicida para el mercado nacional y no lo encuentro en esta lista, quiere decir que para el país destino no era permitido. Entonces evito usarlo, busco otro plaguicida que se pueda utilizar y que sea permitido para atacar el mismo problema. ¿Y cuál vendrían a ser las residualidades que tendría que manejar para este destino? Ahora continuando, y también un poco brevemente con lo que son los requisitos sanitarios ya para productos procesados. Los exportadores deben respetar las reglas de la legislación alimentaria. ¿Cuáles son ellas? Aquí las menciono. Básicamente son, no sé por qué no aparecieron, pero son normativas de higiene, de buenas prácticas de manufactura, normativas de aditivos, conservantes, edulcorantes, etcétera. Todos esos aditivos alimenticios que van a ser permitidos de utilizar para un producto ya procesado. Ajá. Aquí se mencionaban. Por ejemplo, el reglamento 852, que conlleva a la parte para alimentos de consumo humano y que está relacionado a la higiene. Operadores económicos del sector alimentario deben respetar ¿qué? Los requisitos para la producción, la transformación, el transporte y distribución de los productos y los principios del sistema HACCP, que está basado en el y estandarizado para el Códice Alimentarios. Aquí en el Perú nuestra normativa sí está normalizada, se podría decir, para el cumplimiento de la normativa HACCP, que es el control de puntos, el control de, se me fue la mente, de puntos críticos de control, ¿no es cierto? Ahora ya en unos meses se va a dar de baja lo que se conocía como el registro sanitario por DIGESA y se va a normalizar la aplicación de la verificación de un plan HACCP. Es decir, cada vez que queramos producir un alimento aquí en el Perú, vamos a tener que elaborar un plan HACCP, que no es lo mismo que una certificación. Cuando escuchamos la palabra HACCP, estamos pensando en una certificación por una entidad privada. No es lo mismo. Una cosa es implementarlo en tu planta y otra cosa es que un tercero certifique que está implementado. En este caso, para DIGESA, es suficiente con que tú demuestres que está implementado. No tienes que mostrarle certificados de terceros, etc. Quizás tu cliente sí te vaya a pedir una certificación de una empresa tercera, pero ese es otro tema. Más requisitos sanitarios. Tenemos los límites máximos, los niveles máximos de contaminantes, ya sea para frutas, vegetales, semillas y jugos de frutas. ¿Cuáles vendrían a ser algunos de esos contaminantes? Los nitratos, las aflatoxinas, los metales pesados. Y segundo, los niveles máximos de residuos de plaguicidas, ¿no? Pesticidas o plaguicidas. No son lo mismo, pero esa nomenclatura es conocida por igual cuando hablamos de estas regulaciones. No son lo mismo, creo que una es general para el otro término. Creo que pesticidas es general y plaguicidas va por debajo, junto a bactericidas, etc. Pero en ese tipo de normativas se les conoce por igual. Más requisitos sanitarios. Los embalajes en contacto con los alimentos, de mucha importancia hoy en día. Ahora también están regulando qué tipo de aditivos va a tener nuestro embalaje, mientras, o sea, el recubrimiento que vaya a tener nuestros envases, siempre y cuando vaya a estar en contacto directo con el alimento. Hasta eso ahora van a regular. Aromas y aditivos autorizados, ¿no? Como ya lo mencioné antes, edulcorantes, etc. Alérgenos. Son todos los ingredientes que con mayor fuerza están normando hoy en día, justamente por la gran cantidad de aparición de nuevas alergias que están apareciendo, y muchas de esas alergias derivadas de productos alimenticios, productos e ingredientes. Certificación orgánica. No nos vamos a detener mucho acá.
Cada país tiene una autoridad competente que se va a encargar de regular o normar lo que vendría a ser la producción orgánica. En el Perú, por ejemplo, nuestra autoridad relevante vendría a ser SENASA. SENASA es la autoridad encargada en el Perú de todos los temas orgánicos. Entonces, si nuestro producto va a ser comercializado como orgánico, no solamente tengo que ver aquí que pueda irse con nuestro producto, que puede irse con un sello, con una certificación orgánica. También tengo que ver el cumplir con las normas de producción orgánica en mi país, del país destino. No solamente el certificado manda. ¿Qué debe hacer el exportador peruano en temas de producción orgánica? Contactar con un organismo de control acreditado. En el Perú tenemos, que yo conozca, Biolatina es uno de esos organismos bastante fuertes en cuanto a producción orgánica. Otro vendría a ser Ceres, Control Union, si no me equivoco también es SGS. ¿Qué más tiene que hacer el exportador peruano? Pedir una inspección al organismo, que el organismo inspeccione una vez al año al productor y al exportador. Básicamente existe un departamento ya consolidado en PROMPERÚ que está justamente enfocado a los temas de producción orgánica. Es el Departamento de Comercio Sostenible, a donde pueden trasladar sus consultas si tuvieran si ustedes identifican alguna oportunidad en sus productos de poder exportarlos bajo estas clasificaciones. Ese departamento en particular, que es un departamento vecino al nuestro, ve temas de responsabilidad social, comercio justo, producción orgánica, etc., ¿no? A ellos pueden trasladar sus consultas para estos temas. Aquí más de reglamentación orgánica. Etiquetado. En el 2011 fue propuesta el nuevo reglamento de etiquetado, ¿no? La 1169. Más adelante vamos a darnos cuenta de que todas las directivas, todas las antecedentes a esta norma han sido derogadas. Han sido derogadas porque han sido básicamente conglomeradas todas para su adaptación en el reglamento 1169 que fue establecido en el 2011, pero que recién entró en vigencia en el 2014. Entonces, ¿qué busca este reglamento etiquetado? La protección de la salud y de los intereses de los consumidores, ¿no? ¿Es cierto? Que toda la información esté clara, precisa. Facilita la toma de decisiones por parte del consumidor. Justamente, que un producto pueda declarar que es alto en algún ingrediente particular. Por ejemplo, si es de obligatorio cumplimiento, que declare que es alto en sodio en su lista de ingredientes. Eso va a influenciar bastante a la toma de decisiones por parte de un consumidor final. La libre circulación de los alimentos producidos y comercializados legalmente, proteger los intereses legítimos de los productores. Esto porque también está normado que se coloque la información. Bueno, no es obligatorio que se coloque la información del productor, pero sí para quién va a distribuir nuestro producto en la Unión Europea. Y promover la producción de productos de calidad. Si quisieran ahondar más en esta regulación, aquí les dejo un par de links. Justamente uno de ellos es la 1169 y el otro es una página web donde nos van a dar quizás mucha mayor información de una manera más de asequible acceso sobre temas de etiquetado y embalajes. Sí les mencioné que la semana pasada nada más destinaron una hora y media para una exposición solamente de etiquetado y tablas nutricionales. Es por eso que comenté que no nos íbamos a quedar mucho tiempo aquí. En esa diapositiva, al final de la parte de etiquetado, menciono, hasta doy el link de YouTube donde está colgada esta presentación, que creo que fue dictada la semana pasada nada más. ¿Cuáles vendrían a ser los nuevos cambios en ese reglamento, en el 1169? Uno de los principales cambios encontrados o propuestos vendría a ser la denominación del alimento. Aquí tenemos que tener cuidado que la denominación del alimento no es lo mismo que una marca comercial. Y
Y justamente en esos puntos nos vamos a entender bastante porque está sonando bastante un tema, por ejemplo, del chocolate. ¿A qué se le puede llamar chocolate? ¿No es cierto? Bueno, nosotros nos basamos en la norma Codex, pero ese es un ejemplo. Y van a ver por qué la interrelación entre estos requisitos. Uno de ellos es la denominación del alimento. ¿Cuándo puedo llamar a algo o un producto que es un chocolate? Siquiera para nosotros, en la norma Codex, solamente si tiene el 30% de cacao en su composición. Es por eso que hay una empresa que se ha querido defender diciendo que su producto es un chocolate con leche, porque para la norma Codex el chocolate con leche debe tener más del 25%. Entonces, más del 25% puede llamarse chocolate con leche. De 30% a más ya es chocolate. Entonces, esta empresa se ha defendido diciendo que su producto sí es chocolate con leche, pero en su etiqueta en ningún lado dice el porcentaje de cacao. Entonces están argumentando algo que no nos han presentado. Y justamente esa es una de las razones por las que toco ese ejemplo. Otra de las actualizaciones en lo que es etiquetado, además de la denominación del alimento, es la lista de ingredientes con su composición en porcentajes. Es decir, si nuestro producto tiene cacao, tengo que poner qué porcentaje es. Aquí en el Perú no funciona así, es por eso que nosotros tenemos que creerle nada más si se defienden de tal manera, ¿no es cierto? Porque en la etiqueta de este chocolate con leche no dice en ningún lugar que tiene 28% de cacao. Simplemente lo han declarado así para las redes sociales y todo eso. Pero en la etiqueta no está. En la Unión Europea sí se tiene que manejar de esa manera, justamente porque va a ser la composición en cuanto a porcentajes lo que va a poder ayudar a denominar un producto en particular. Otra de los cambios venía a ser la inclusión de alérgenos. Alérgenos o alergenos se puede mencionar de las dos maneras. La cantidad neta del alimento. La cantidad neta del alimento, en este caso la Unión Europea también se maneja bajo nuestros mismos términos, en el sistema métrico, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, que utilizan las onzas y todo ello, onzas, libras. La fecha de duración mínima o la fecha de caducidad, sobre todo de los elementos distinguidos. Se puede destacar de esta misma norma las condiciones especiales de conservación, de utilización. Es decir, más de uno hemos encontrado en un producto, por ejemplo, que hace la mención conservar bajo refrigeración después de abrir, ¿no es cierto? Entonces todo esto ya no se puede obviar. Si antes era quizás un poco obvio en algunos productos, como por ejemplo la leche, esa que viene en cartón, que obviamente la podemos tener temperatura ambiente antes de abrir, pero luego tenemos que refrigerarla. Entonces todas esas declaraciones ya no se van a poder obviar en ese nuevo etiquetado. Nombre o razón social de la empresa alimentaria. No es obligatorio que se consignen los datos de la empresa productora. O sea, nuestros datos puede que no aparezcan. Eso va a ser decisión del importador, del distribuidor, ¿no? Que muchas veces, para que no le hagan la competencia, prefieren que nuestros datos no aparezcan a fin de que nadie más nos compre a nosotros. Eso todavía lo pueden manejar así. El país de origen, eso sí, sí es de obligatorio cumplimiento, colocar de dónde está procediendo ese producto. El modo de empleo, ¿no? Esas declaraciones típicas como agitar antes de consumir, etc. Aquí hablamos un poco del grado alcohólico en bebidas, no se ha escapado ese punto. Y aquí comparto justamente la ley de regulaciones de etiquetado y el video de YouTube. ¿Para qué tenemos un canal de YouTube si no lo vamos a destacar continuamente? Donde van a poder encontrar esta presentación de 1 hora y media a cargo de un especialista que nos viene apoyando en el área externamente, obviamente, especialista justamente en lo que son temas de etiquetado y regulaciones de ese tipo, ¿no? Es una presentación bastante completa, recomiendo que le den una chequeada. Continuando, ya muy aparte de lo que es el tema de etiquetado, continuando con los que vendrían a ser los requisitos fitosanitarios, uno de ellos no se le aplica a nuestro producto, no va a ser aplicado a nuestro producto. Este tema también lo menciono bastante porque también es un tema general, ya que está basado en una norma internacional, ¿no? La norma internacional para medidas fitosanitarias, a la cual el Perú se acoge, a la cual Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, etcétera, muchos otros países se acogen, y nosotros tenemos que cumplir con esa normativa.
¿En qué está enfocada? Yo les pregunto, los embalajes que acompañan una exportación, que van a ordenar nuestros productos, son de madera. La madera también es un vehículo para transferir posibles plagas, virus, bacterias, mohos, si esta madera se encontrase o pudiese estar húmeda. Es por eso que los países, al momento de, si te tocase la suerte de que te aforan tu contenedor para para revisar tus productos, si encontrasen, por ejemplo, que tu embalaje, ni siquiera tu producto, si tu embalaje no tiene unos sellos particulares que garanticen que han pasado por un tratamiento cuarentenario, tu carga no va a entrar, va a ser rechazada. Entonces, pudiste haber cumplido con todo, tus LMRs están ok, tu etiquetado está perfecto, pero por ahí, por ahorrar unos soles, compraste un embalaje de segundo uso o compraste un embalaje en cualquier lugar que acompañó tu exportación. En primer lugar, SENASA también debería haberte verificado eso en la salida. Si no lo vio o si lo dejó pasar, peor para ti, porque lo van a encontrar en destino. Independientemente de que cumplas todo lo demás, si fallaste en este tema, en lo que es el tratamiento cuarentenario aplicado a embalajes y todo material de madera que acompaña tu exportación, tu producto no va a ingresar, va a ser rechazado. ¿Qué tratamiento cuarentenario está permitido por SENASA aplicarle a nuestros embalajes de madera? En primer lugar, la norma internacional nos dice que podemos aplicarle 3 tipos de tratamientos. Un tratamiento térmico o secado con estufa, un tratamiento térmico vía calentamiento y eléctrico o una fumigación con bromato de metilo. Están permitidos, la norma internacional te permite esos 3 tipos de tratamientos, pero SENASA solamente te permite uno de ellos, que es el tratamiento térmico. Es decir, todos esos embalajes de madera van a ingresar a una construcción grandísima que vendría a ser un horno gigante que le va a aplicar calor a cierta temperatura por cierta cantidad de tiempo y va a garantizar que tus pallets o tus embalajes de madera hayan sido, se les haya eliminado por medio de calor todas esas trazas de plagas o virus. Una vez terminado este proceso, te van a colocar un sello que es esta espiga, que es la marca IPPC, que se la van a aplicar a tu embalaje, ¿ven? Por ejemplo aquí. Y eso lo van a revisar en destino, y si tus pallets no tienen este tipo de tratamiento, van a ser rechazados. No hay nada que hacer ahí. Ya estamos por la parte final casi, ¿sí? Ya el último punto, mejor dicho, en lo que vendrían a ser las herramientas y guías de información para exportar a Canadá, ¿no? Mencioné que la herramienta quizás que debemos, no es nuestra, pero posicionar más por su importancia y relevancia y por su continua utilización, vendría a ser el conocido Export Help Desk. Todos lo conocemos porque si alguna vez hemos querido conocer todos los requisitos que hemos mencionado, conocer todos los requisitos fitosanitarios, sanitarios, de embalaje, de etiquetado, etcétera, para ingresar un producto en particular a ese destino, tenemos que ver obligatoriamente que ha pasado por esta página web, que es bastante completa. ¿Qué es el Export Help Desk? Básicamente, la Unión Europea, al tener 28 países, al hacer un bloque comercial de 28 países, tienen reglas comunes que rigen para la importación de productos alimenticios, dictadas por diversos órganos intergubernamentales. En el 2004 se propuso esta potente plataforma de información para los empresarios que desean exportar sus productos a los países de la Unión Europea. Aquí pueden dar clic y los va a llevar directamente al Export Help Desk. Esa es la visualización de esta herramienta. Queda comprender básicamente una pequeña introducción, ¿no? Menciona nuevamente que la Unión Europea es el mercado único más grande del mundo y el Export Help Desk es la ventanilla única que facilitará su acceso. En solo unos clics, el Export Help Desk informa a las empresas sobre aranceles, aquí también hablamos de temas arancelarios, requisitos, acuerdos preferenciales, contingencias, etcétera, y estadísticas de la Unión Europea que puedan afectar o beneficiarnos al momento de querer buscar información. Entonces, esta también, tenganla en cuenta como una fuente de información bastante poderosa, el Export Help Desk. Está dividido por diferentes secciones, entre ellas 5. La primera siempre hablará sobre requisitos, muestra las diversas normas que regulan el ingreso de productos de la Unión Europea, ya sean técnicos, ambientales o sanitarios. Esta herramienta conglomera todo ese tipo de información. Además,
que una segunda sección va a mencionar aranceles, que explica las tasas de importación de los distintos productos. Aquí ya está, tiene relación con nuestros TLCs. O sea, lo que podamos encontrar en el TLC, en el documento, en la página web de acuerdos comerciales, ya va a estar interrelacionada con los aranceles que tengamos que pagar por producto en el Export Help Desk. Aquí, por ejemplo, hice una búsqueda de ejemplo el día de hoy, ¿verán? 16/8, ¿no? Para tenerlo lo más actualizado posible. Hicimos una búsqueda de ejemplo, ¿no? En ese caso, algo que siempre me preguntan, que es requisitos para exportar pisco. Pueden buscar la partida arancelaria que ustedes deseen, pero eso es un ejemplo nada más. Colocamos la partida arancelaria del pisco, elegimos el país origen, que es en este caso Perú, elegimos el país destino de la Comunidad Europea, en este caso, para este ejemplo práctico, elegí España, y adelante ya van a saber por qué elegí España, y la fecha, el día de hoy, y el Export Help Desk me brinda toda esta información. Primero que me desglosa el tema de la partida arancelaria. Toda esta parte, toda esta sección, sí se ve el puntero, ¿no? Toda esta sección habla sobre la partida arancelaria. Y luego me va a comenzar a explicar cuáles venían a ser los requisitos que debemos cumplir para ingresar este producto en particular, que es el pisco, una bebida alcohólica, al país de España. Entonces aquí tenemos controles de contaminantes en los alimentos, porque si no me estoy equivocando, creo que la Comunidad Europea también va a analizar los residuos de cobre en nuestro pisco. Porque muchos productores utilizan alambiques antiguísimos, ¿no? Con más de 50 años. Entonces tengan por seguro que el cobre también se deshace y también podemos estar consumiendo algo de cobre ahí en el pisco. Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal, también trazabilidad, cumplimiento y responsabilidad de los alimentos y los piensos, regulaciones de etiquetado de los productos alimenticios y algunas certificaciones voluntarias. Entonces, esta herramienta te va a dar toda esta información. ¿Qué más te va a poder ofrecer? Ya lo he mencionado antes. Y también te va a hablar sobre lo que son las tarifas arancelarias. No es mi especialidad. Nosotros vemos temas de requisitos de acceso, más no arancelarios. Pero una vez hice un ejercicio, porque me lo solicitó un usuario de PromPerú, y si bien no lo voy a explicar en esta sala por motivos de tiempo, sí lo voy a compartir para que puedan, si en alguna oportunidad tienen, si alguien aquí de los presentes o alguien de los que nos está viendo vía internet tiene el interés de exportar un producto como el pisco, en este ejemplo, a la Comunidad Europea, darse cuenta de que también existen temas arancelarios aplicables por país destino, como en este caso. Aquí está remarcado en un cuadro de color rojo. No voy a hacer el ejercicio entero, pero básicamente es lo que quería comentarles. Por ejemplo, aquí menciona, ¿no?, impuestos especiales, que por cada hectolitro de alcohol puro, del porcentaje de alcohol identificado en nuestro pisco, se tiene que pagar 913 euros por cada hectolitro. Pero eso no es mucho cuando lo comparamos para el mismo ejercicio con otro país. Hubo una vez una empresa que me preguntó, me consultó que quería ingresar, que tenía clientes potenciales de pisco en Irlanda y que quería saber cuánto le iba a costar, ¿no?, en temas ya arancelarios. No era mi especialidad, pero quizás de una manera de apoyarlo y hacer el mismo ejercicio, decidí hacer la comparación. Bueno, resulta que Irlanda, en este particular ejemplo, es el segundo país en el mundo que tiene bastantes impuestos para el alcohol, ¿no? Por ser un país con alto consumo de alcohol, el país ha decidido frenar este consumo justamente aplicando mayores tarifas, mayores impuestos para que su población deje de consumir tanto alcohol, pero eso no parece que no ha conseguido el fin. Pero en el tema de comercialización, exportación, mejor dicho, exportación de nuestros productos como el pisco, sí tendríamos que pagar una suma considerable. Ahora, en este ejemplo, recuerdan que para España comenté que era 913 euros por cada hectolitro de alcohol puro.
En Irlanda son 42 euros por cada litro. Es decir, teníamos que hacer la conversión de litro a hectolitro. Y después hicimos un ejemplo práctico. Para 1500 botellas de pisco con un porcentaje de 40 grados de alcohol puro y una presentación de 750 mililitros. Haciendo el ejemplo, está paso a paso ese ejemplo, ¿no? Por si acaso alguien quisiera tener el ejemplo, no solamente los que estamos presentes, sino los que nos están observando, porque es bastante interesante justamente esta regla de tres, esta aritmética. Aquí dejo el paso a paso. Pero básicamente en Irlanda disparaba el precio, ¿no? No era, para comentarles que no recuerdo bien, pero casi por cada botella de pisco tenía que sumarle a sus costos algo de 18 euros, algo así. 19 euros por cada botella de pisco, ¿no? ¿Y cuánto nos cuesta una botella de pisco aquí en el Perú a nosotros? Algo, no estoy seguro, ¿no? Algo de más de 50 soles quizás. Y en Irlanda tendría que sumarle a esos 50 soles que costaría una botella de pisco los 19 euros de impuestos, ¿no? Para más o menos saber cuánto le iba a costar. Entonces era inviable. Luego desistió esa es una experiencia nada más, desistió de querer exportar este producto a Irlanda, justamente por ser uno de los más competitivos a la hora de los alcoholes, pero se pudo haber buscado una solución. ¿Recuerdan que les comenté sobre los productos que pueden transitar libremente por la Unión Europea? Correcto. Entonces, básicamente, quizás una solución a ello hubiera sido poder primero exportarlo a España y que de España vaya a Irlanda. Ya nos hubiera tenido que ya el importador hubiera tenido que asumir esos costos extras, porque de todas maneras se tendría que pagar el impuesto, pero ya no yo no mismo, ya no tendría que inflar mi propia cotización. Entonces hubiera sido una solución, ¿no? Exportarla con marca blanca, que allí se reetiquete, o exportarlo con una etiqueta para España y que ya se reetiquete, etcétera, de tal manera de poder afrontar ese tipo de situaciones, ¿no? Ese es un ejemplo entre muchos que rescaté de unos correos que tenía por ahí y creo que veo conveniente colocarlo en esta diapositiva, en este ejemplo, para cualquier usuario que desee desee comparar. Por último, ya casi finalizando, tenemos 5 minutos, compartirles esta página web, que es la página donde nosotros, como institución, como departamento, elaboramos diferentes guías para diferentes destinos, todos relacionados a alimentos. En ellos van a poder encontrar 2 herramientas web que hemos lanzado hace un poco más de un mes, que es la herramienta de requisitos de acceso RAM, y más adelante la voy a mencionar, y la herramienta que ya mencioné previamente, que es la de Play 10 LMR, y van a poder encontrar diferente material para diferentes países. Ya la mencioné: Estados Unidos, Unión Europea, México, etc. Hay más de 15 países con guías, algunas más actualizadas que otras, para qué negarlo, pero que de todas maneras vienen a ser una fuente muy importante de información para el usuario. Esta es la herramienta, que es nueva, no tiene más de 2 meses, la habremos lanzado hace un mes y algo, y unos días, que es la herramienta de requisitos de acceso a mercados, también llama RAM. La pueden visualizar desde su celular, ram.promperú.gov.pe. También tiene 2 motores de búsqueda bastante simples: producto y destino. ¿Qué vamos a encontrar en esta herramienta? Vamos a encontrar todo lo que se ha mencionado en esta exposición, van a poder encontrar esa información allí. ¿Qué? Requisitos sanitarios para un producto en particular, requisitos fitosanitarios, límites máximos de plaguicidas, ¿no? Que va a hacer uso de la otra herramienta, pero también te van a brindar links directos de las autoridades sanitarias de los países de destino, temas de etiquetado, temas de embalaje, certificaciones voluntarias, y entre ellas una que hemos priorizado, que es el tema orgánico. Si el país de destino que elijamos es Estados Unidos, tendremos todas las gestiones que tengamos que hacer con el FDA, e información complementaria, como vendrían a ser guías, materiales, que no solamente hayamos elaborado como PROMPERÚ, sino que hayan elaborado diferentes países, ¿no es cierto? Me hubiera gustado hacer un ejemplo, pero yo creo que estamos con la hora. Daniel tiene algo que comunicarles, una buena noticia por ahí. Si es capaz de alguna consulta de esta presentación, tienen mis datos en pantalla.